Mi queridísimo Heriberto Murrieta, no sabes de verdad el honor que es tenerte aquí. Muchísimas gracias por darte el tiempo, el espacio de compartir aquí. ¿Cómo estás, querido? Gracias, Javier, qué gusto saludarte. Muy bien, con mucho gusto de saludarte. Muchas gracias, Heriberto. Oye, Heriberto, voy a empezar con algo bastante básico, pero que no todo mundo sabe. ¿De dónde viene el apodo El Joven Murrieta? Viene de Jacobo Zabludovsky, que el día de mi presentación en el noticiero 24 horas, el 5 de diciembre de 1988, me llamó de esa manera. Yo me sorprendí porque pensé que se le había olvidado mi nombre y en realidad, pues supongo que lo hizo intencionalmente desde la primera noche y así se quedó durante muchísimos años. Y aunque en los últimos años del noticiero 24 horas ya me llamaba por mi nombre, o me presentaba por mi nombre, pues ya el apodo estaba muy arraigado y ya era difícil quitarlo y hasta la fecha mucha gente me llama de esa manera. Pues sí, es que básicamente, bueno, digamos en términos generales, la mayoría de la gente sí te ubica como el joven Murrieta, ¿no? O sea, Sí. podríamos decir que sí. Oye, Heriberto, ¿quién fue Jacobo Zabludovsky? Un personaje excepcional de la comunicación y del periodismo del México del siglo XX y XXI también. Un hombre muy preparado, muy inteligente, culto, un excelente maestro que no daba concesiones, que era duro, que era estricto, un hombre polémico también, pero un caballero, un hombre muy educado, de trato muy fino, un hombre con ideas muy claras, un excelente jefe de familia y desde luego que un personaje muy influyente también en los medios de comunicación. Oye, Heriberto, toda una camada de periodistas se forjó con Jacobo. ¿Quién fue esa camada, Heriberto? Aparte, por supuesto, de ti. Pues es una lista larguísima de periodistas que crecimos a la vera de Jacobo y que intentamos abrevar de su fuente y aprender de su forma de ejecutar y de llevar adelante el periodismo. Eh, Jacobo era un hombre que iba directo a la información, que exigía de sus discípulos que también dieran las noticias muy puntuales, muy directas, muy concisas, sin rollos, sin prolegómenos, sin lugares comunes, sin cursilería. Y pues desde luego que hay muchos discípulos de Jacobo, entre ellos está desde luego Joaquín López Dóriga, y muchos más que han destacado, reporteros de primer nivel, reporteros que crecieron bajo la presión de Jacobo y que por consiguiente crecieron periodísticamente durante todo ese tiempo que estuvieron trabajando a su lado en las oficinas de Televisa Chapultepec. Oye, Heriberto, ¿tienes alguna, bueno, debes de tener miles, pero ¿tienes alguna anécdota que nos puedas compartir con Jacobo? Pues hay muchas muy simpáticas, otras muy duras. Cuando al principio yo no sabía cómo entrarle a la información, no sabía cómo encontrar la información, eh, y esto me presionaba mucho, pero afortunadamente creo haber tenido la capacidad de absorber, de asimilar, de aprenderle para poder ya en los años siguientes entrarle a la información y saber cómo darla y opinar sobre ella. Al principio muy duro, pero después también, por ejemplo, yo le decía al final de su vida, bueno, le decía, por ejemplo, maestro, y me decía, no me digas maestro, dime Jacobo. No le gustaba esa, ¿cómo te diré? Esa, lo empalagoso, digamos, ¿no? O la coba barata. Y pues, hombre, le empecé a decir Jacobo, le hablaba de usted, pero le decía Jacobo. Primero le decía yo señor, luego un tiempo le dije maestro, ya después ya de que dejamos de trabajar juntos, y al final, pues ya Jacobo directamente, pero siempre de usted. Y luego alguna vez le dije, oye, oiga, maestro, pues, oiga, Jacobo, es que de veras usted ha sido muy importante en mi vida, yo le debo mucho. Y me contestaba, pues ya págame.
Era muy del humor de Jacobo, del humor negro, de la ironía fina de Jacobo. Sí, es que tenía un humor bastante negro, ¿no? Sí, sí, sí. Así es, así es. Oye, Heriberto, a ti te tocó, bueno, digo, en el Televisa de aquellos años, ¿tú conociste al Tigre Azcárraga? ¿Tienes alguna historia con él? Sí, como no, una personalidad arrolladora, un hombre implacable, muy duro, con un gran don de mando, con mucha inteligencia también, con mucha capacidad, un visionario, un personaje muy importante también de la televisión en español a nivel mundial. Y tuve dos encuentros no muy agradables con él, uno porque hice una entrevista demasiado larga a David Silvetti en el noticiero 24 horas, que solamente duraba media hora, y Jacobo se había ido de viaje y se quedó su hijo Abraham, y le molestó mucho que yo hiciera una entrevista tan larga, casi abarcando pues un tercio, casi la mitad del noticiero, eh, y eso fue pues un regaño muy fuerte, con palabras altisonantes y expresiones fuertes también por parte del Tigre. Y otra vez yo utilicé unas imágenes de televisión española con el debido permiso, pero el Tigre vio las siglas de TVE en la pantalla de Televisa y se molestó mucho y me mandó a llamar. No, esa vez fue por teléfono y me dijo que eso era piratería barata y yo le dije que pues yo había pedido permiso para poder utilizar las imágenes. Así que bueno, fueron dos encuentros fuertes, pero también debo agradecerle que me haya dado trabajo durante tantos años. Yo creo que cerca de 20 años me dio trabajo Emilio Azcárraga Milmo en Televisa y pues yo no puedo sino estar muy agradecido con él porque fue una gran plataforma de despegue y desarrollo de mi carrera en esa empresa de televisión. Oye, Heriberto, quiero ir a la piedra angular de este espacio y preguntar, sé que va a ser complejo para una persona como tú, pero para Heriberto Murrieta, ¿qué es la música? Pues la música es un acompañante extraordinario, inseparable, motivador, eh, también es un, es un, es una manifestación artística que lo mueve a uno a distintos estados de ánimo y a distintos sentimientos. Yo escuchaba mucha música antes, he dejado de escuchar tanta música como antes lo hacía con mayor frecuencia, pero siempre la música te pone en un cierto mood, utilizando ese anglicismo, y a mí me gusta casi de todo tipo de música, casi de todo tipo de música. Mi playlist es extremadamente ecléctico y variado, aunque creo que la única música que no me gusta es la de banda. Ok. Puedo disfrutar de todo tipo de música, incluso el reggaetón, pero la música de banda no me gusta. Y creo particularmente que la música clásica es la música eterna. Mis papás eran muy aficionados a la música clásica en la estación XLA, de amplitud modulada en la radio. Siempre íbamos a la escuela escuchando la música clásica de esa estación de radio. Tenía un tío muy culto en cuanto a literatura y música, música clásica particularmente, mi tío Pancho Cantú, y me encantaba la música clásica. Me sigue gustando mucho la música clásica y bueno, creo que esa música perdurará por los siglos de los siglos. Oye, Heriberto, si pudieras conocer un músico o algún compositor que ya no está vivo, por supuesto, ¿a quién sería y por qué? Pues a Beethoven, yo creo, porque creo que su música ha dejado una huella profunda, o a Mozart, aunque también me gustan las oberturas de Offenbach y me gustan otros autores quizá no tan, un poco más ligeros, digamos, pero yo creo que Beethoven ha sido uno de los más grandes referentes de la historia de la música, de cualquier género y particularmente de la música clásica, y además una personalidad muy fuerte, y pues yo creo que hubiera sido fascinante conocer a un personaje de esa naturaleza en otro mundo, en otras condiciones, en otra atmósfera, en otra forma de vivir y de sentir y de darse tiempo para disfrutar de esta música que ahora quizá no es tan universal o tan seguida por tanta gente, sino más por un nicho específico de personas a nivel mundial. Yo creo, Heriberto, que comparto contigo eso, ¿eh? Por decir, a mí, a título personal,
uno de los compositores que más me gusta, lógico, más contemporáneo, es Rachmaninoff. Pero a veces pienso, realmente se hubiera podido entablar una conversación con un genio así, porque me parece que son personas que están en otra sintonía, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, es verdad, es verdad. Sí, en otro mundo, en otra forma de entender la vida, en otra forma de expresarse y de... Sí, seguramente no hubiera sido fácil la comunicación con esos grandes personajes. Oye, Heriberto, si trazáramos una línea musical en tu vida, sé que es muy complejo, pero ¿cuál sería? Por decir, ¿qué música te recuerda a tu infancia, luego a tu juventud, a tu edad adulta? ¿Cómo sería esa línea de tiempo Pues musical? yo creo que empecé escuchando, antes que cualquier cosa, música clásica. Trabajaba yo en un teatro y al abrir cada función a los 6 años de edad, con el Zapatero Remendón en el Teatro Orientación, la Compañía Infantil del Bosque, a espaldas del Auditorio Nacional, el inicio de cada función era con Rosamunda, que es de Schumann, Rosamunda me parece. Creo que sí es de No, Schumann, sí, ahora lo confirmamos. sí. Eh, Luego también la introducción del Chavo del Ocho también es música clásica. Ujú. Y luego ya empecé a escuchar mucha radio, muchas baladas y música más ligera, más comercial, digamos, pero baladas de gran calidad. Y yo me centraría en José José, que creo que me dejó muy marcado, además de que lo conocí, lo traté y pude, eh, pues, darme cuenta de su enorme calidad humana, de su facilidad de palabra, de su voz extraordinaria, de su capacidad interpretativa, de su voz tan varonil, de sus alcances vocales. Yo creo que es difícil encontrar en la historia de la balada en español una voz como la de José José, un privilegiado, un superdotado. Y después de la música en español pasé también a la música en inglés, obviamente, ya un poquito más a los 16, 17 años, los grupos americanos o ingleses, aunque también en épocas anteriores recuerdo mucho a los Bee Gees, por ejemplo, que me Ujú. encantaban, pero hay tantos y tantos grupos que me gustan y cantantes en inglés y en español que me han gustado, que la lista es muy larga, pero yo creo que ese ha sido más o menos mi recorrido, o cronológicamente de cómo he ido pues siguiendo mis gustos musicales, aunque en todo momento han estado entremezclados en toda mi vida los distintos géneros musicales que he ido escuchando. Oye, Heriberto, no te quiero meter en problemas, pero ¿bailaste alguna canción en tu boda? Sí, una de Savage Garden, que es uno de los grupos que también me encantan. Qué chido, Eh, órale. sí, es la de I Know I Loved You Before I Met You. Ok. Es esa canción que creo que es la que bailé en la boda en octubre de 2000. Y sí, esa canción la recuerdo perfectamente de mi boda, cómo no. Oye, Heriberto, ¿por qué crees que la música tenga esta capacidad de llevarnos a nuestro pasado y a nuestro futuro? Pues porque nuestros pensamientos están asociados con ciertas canciones o con la música y, y con ciertos olores y con ciertas sensaciones y con ciertas miradas y con cierta forma de caer el sol. Eh, entonces yo creo que particularmente la música va junto con pegado con los recuerdos. Entonces eh, yo creo que pues automáticamente cuando escuchamos una canción, yo tenía una novia, escucho una canción de Donna Summer que se llama On the Radio, Ujú. que me gusta muchísimo y que en últimos años interpretó Donna Summer con Tina Arena, una cantante australiana de una voz extraordinaria, no sé si la Sí, cómo ubiques. no. Entonces, esa canción automáticamente me remonta a aquellos tiempos y a ese primer amor eh, que te desborda porque no tienes las suficientes herramientas como para poder asimilarlo y entenderlo, y ese primer amor te desborda y te acompaña muchos años de tu vida, además, aunque ya hayas dejado a esa persona desde los 13 o 14 años, esa canción y ese recuerdo me siguen acompañando hasta la fecha. Entonces, pues la música le pone sonido a los recuerdos, y entonces yo creo que en ese sentido, automáticamente al escuchar una canción, te acuerdas de ciertos momentos o de ciertas formas de vivir esos momentos en particular. No, y aparte, ¿sabes qué, Heriberto? Yo creo que de una manera más primitiva, más biológica, eh,
La música al final del día es y fue concebida como un medio de comunicar, ¿no? O sea, comunicarnos entre nosotros. El otro día hablaba con Sabo Romo, ex bajista de Caifanes, y justo me decía que probablemente pues en el humano prehistórico la música se concebía para comunicarse pues entre tribus o para avisar que había alguna amenaza. Al final del día se nos olvida que es comunicación, ¿no? Claro, claro, desde luego, sí. Desde luego la música es comunicación, transmite sentimientos, transmite información, transmite ideas. Olvidé decir que hablando de estas sensaciones, también desde luego los pasos dobles han tenido mucho que ver en mi vida porque escuchar El cielo andaluz de Rafael Gascón en el paseillo de las corridas de la Plaza México y que también se escuchaba en las corridas del Toreo de la Condesa, desaparecido, ya demolido el coso de la Condesa desde hace muchísimos años, donde ahora se encuentra un centro comercial ahí en la colonia Condesa, en las calles de Colima, pero los pasos dobles también me estremecieron y me llegaron muy profundamente al alma. O ciertos acordes, ni siquiera la letra de una canción o una canción completa, sino quizás ciertos acordes que duran 5 segundos, me llegan al alma y se me sume el estómago y me acuerdo de cosas de otros tiempos y en ese sentido, pues claro que la música es comunicación y es recuerdo y es inspiración también. Oye, Heriberto, tocaste un punto ahorita muy importante y quisiera regresar un poco sobre la importancia de José José en nuestra cultura. ¿Quién fue José José y qué aportó a México? Y a la balada, por supuesto. Pues aportó mucho en términos de capacidad vocal, de interpretación, de personalidad, de tocar fibras sensibles de la gente que lo escucha. Yo digo que casi, casi que las canciones de José han servido de fondo musical para los actos fundacionales de millones de familias latinoamericanas y concretamente mexicanas. A mis papás les parecía un poco deprimente escuchar a José José, un poco trágico, un poco de pesimismo y de ahora encuentro la palabra, también de masoquismo. Ujú. Pero pero a mí siempre me gustó, a mí me gustó muchísimo desde el primer momento y Volcán y Uf. Gavilano Paloma y La nave del olvido o El Triste, la forma en que lo interpreta en aquel festival de la música iberoamericana en el año Ujú. 69, pues una interpretación gloriosa que despierta unas ovaciones que quizás se siguen escuchando con unos ecos ondulantes. Entonces, yo creo que José José ha sido pues el máximo cantante en español de su género, quizá en la historia me atrevería a decir, y pues a mí me caló hondamente su música y me sigue gustando, aunque sí hay algo de masoquismo en eso de saborear mi dolor, pues Sí. sí, parece una manifestación masoquista de cómo puede uno saborear el dolor, pero pues sí, puede ser que en ese proceso psicológico se saboree en cierta forma el dolor. Comparto un poco la opinión de tus papás, Heriberto. Creo que Sí, llega a ser bastante trágico, José José. sí, sí, sí. Oye, Heriberto, ¿en qué lugar y qué opinas de Luis Miguel? Me gusta muchísimo y también me ha acompañado mucho, me acompañó mucho en los 90. Eh, Me parece una voz extraordinaria, una calidad interpretativa enorme también, una mercadotecnia muy particular suya, porque incluso los más grandes y famosos cantantes se dejan ver o dan entrevistas de vez en cuando, y él me llama la atención y no me disgusta su estrategia de no dejarse ver, de esconderse, de que ruede el mundo por fuera, de que digan misa, de que se inventen chismes. Él está encerrado y me gusta esa forma de comportarse. Eh, un poco lo que hace José José en Los Toros, que es un torero cero mediático, ermitaño, que no da entrevistas, que no sale a la calle, que no gusta de compartir su vida privada. Entonces, a mí me parece bien en un mundo donde en las redes sociales todo es el culto a la imagen y la notoriedad y al ser vistos, ¿no? Entonces, a mí me gusta esa actitud de Luis Miguel y su canto me parece privilegiado. Creo, sin duda,
que no obstante que es un cantante comercial cuya connotación pudiera contraponerse con la calidad, yo sí creo, sin ser un experto, creo que es un cantante de enorme calidad. Oye, Heriberto, vamos a entrar ya un poco más a tu tema, bueno, es que tu tema es muy amplio, podría decirlo, ¿no? Pero específicamente a tu trabajo. Desde mi punto de vista, las porras en el fútbol, pues hacen música y esa música está presente en el fútbol. ¿Qué papel crees que jueguen las porras en este deporte, las barras, como les dicen? Oye, recuerdo nada más para terminar lo de Luis Miguel, una que se llama Amante del Amor, que es extraordinaria. Quisiera ser la enredadera. Quisiera ser la enredadera, preciosa esa. Y hay otra que, a ver si me acuerdo ahorita, de Luis Miguel también, que me parece extraordinaria, que no es de las más conocidas, pero bueno, trataré de recordarla. No me gustan los cánticos, no me gusta la importación de los cánticos, no me gusta, me parece poco imaginativo, me gusta que lo hagan los argentinos, pero no me gusta que lo hagan los mexicanos con cánticos argentinos. Ujú. Me parece una usurpación de casi casi de identidad, me parece muy poco original, me parece muy poco propio de nuestra idiosincrasia. Eh, yo creo que hay formas mexicanas de, de apoyar a los equipos. Por ejemplo, el Boom, mexicanísima. En este año en este año cumple 100 años el Boom. Y sin embargo, preferimos copiar los ademanes de los sudamericanos y sus cánticos en lugar de crear nuestros propios cánticos con sello mexicano. Y eso me parece, a mí no me gusta para nada. Pero para efectos de comunicación, pues claro, yo creo que encaja perfectamente con el apoyo a los equipos argentinos en los estadios argentinos. Y es una forma muy propia, muy nativa, muy de Argentina, de manifestarse y de cantar y de entonar y de hacer movimientos y ademanes. Y allá me parece que está muy bien y que me parece que pues tendrá su propia musicalidad y su propio ritmo y su propio contenido de mensaje para apoyar al equipo que está en la cancha. Creo que incluso podríamos, digo, el fundamento de las porras argentinas, pues es, extraen melodías de música famosa en Argentina, como puede decir de Fito Páez, de Charly García. Creo que si aplicáramos eso en música nuestra, incluso daría una mejor identidad, ¿no? O sea, por ahí creo que Molotov hizo una rola de Pumas y pues la Rebel la Muy empezó a bien. cantar, ¿no? Entonces, creo que esa sería una buena táctica, ¿no? Para darle nuestra propia identidad. Yo creo que claro que sí. ¿Por qué no retomar canciones populares y modificar la letra eh, eh, con letras mexicanas? O sea, es ahí donde yo no coincido con esa forma es decir, somos muy mexicanos en nuestra forma de comportarnos y en nuestra forma de sentir nuestros colores, pero los cánticos son de otro país. Eso no me cuadra en lo absoluto. Oye, Heriberto, ¿para ti es Lionel Messi el mejor jugador de la historia? Posiblemente sí. Me cuesta mucho trabajo definirlo de esa manera. Me inclinaría a decir que sí, porque claro que son épocas diferentes, ritmos diferentes. Pelé jugaba en un fútbol semilento, donde recibía la pelota, tenía tiempo para voltearse, la marca no era tan pegajosa, el fútbol no era tan físico, tan intenso, tan rápido, tan acelerado, tenía tiempo para recibir, pensar, ejecutar, tocar la pelota, había mucha más libertad de marca, lo cual no quiere decir que Pelé no hubiera sido un supercrack de esta época, seguramente se hubiera adaptado al fútbol de esta época, con la tecnología de esta época, con la velocidad de esta época. Pelé ha sido un fenómeno extraordinario, el futbolista por antonomasia, el universalizador del fútbol, pero creo que sí, considerando la dificultad del fútbol actual, sí me atrevería a decir que Messi es el mejor futbolista de la historia y ahora ya con un campeonato mundial, pues creo que se redondea una carrera extraordinaria. Oye, Heriberto, hay mucha gente, y bueno, hubo todo un discurso de
Aquí quisiera tu opinión. De que Argentina compró la Copa del Mundo, ¿te parece que hubo mano negra en este mundial hacia Argentina? No tanto como una mano negra, no creo. Sí levantó suspicacias que hubiera sido buenísimo evitarlas. El hecho de que algunos arbitrajes fueron eh, no perfectos y ciertamente favorecedores, quiero pensar que involuntariamente para el equipo de Argentina. Eh, no creo que los arbitrajes, que ciertamente no fueron del todo buenos, manchen el título mundial de Argentina. Yo creo que Argentina tuvo la suficiente capacidad futbolística para ganar el campeonato mundial, pero sí hace un poquito de ruido la suspicacia y los malos arbitrajes que evidentemente acabaron por favorecer de alguna manera al equipo de Argentina. Oye, Heriberto, ¿por qué? Ahí me asombra mucho en la cultura argentina, ¿por qué Maradona fue tan importante? O sea, más allá del título, ¿por qué es prácticamente una religión para ellos? Porque representa muchas cosas buenas, aunque también muchas malas de, de Argentina. Pero esas cosas buenas de Maradona, como son el talento, el virtuosismo, el temperamento, la personalidad, el compromiso con la patria, el sentir los colores, el echarse al equipo encima, el insultar a los italianos que estaban chiflando cuando sonaba el himno de Argentina en la final de 1990. Todas esas cosas yo creo que se apoderan del alma de muchos argentinos y lo convierten en un ídolo. Aunque también hay otra parte tramposa de Maradona que se soslaya un poco porque parece estar muy por encima y nublar la vista toda la maravilla de lo que fue Maradona con su talento en la cancha. Pero no podemos olvidar que metió un gol con la mano, que es una trampa monumental, es una trampa flagrante, que es una trampa que no habla bien de un deportista y que después también se dopó y tuvo que ser expulsado o fue expulsado de un campeonato mundial. Pero yo creo que todas las cosas buenas de Maradona, que son numerosas, encantan a los argentinos y por eso es que es considerado un ídolo y casi, casi que como una religión, lo cual me parece exagerado también, porque llamar la mano de Dios a una colosal trampa, pues me parece una total y absoluta exageración y si me apuras, una blasfemia. Sí, 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 sí. Oye, Heriberto, ¿por qué es tan importante el fútbol para nosotros los mexicanos? Porque ciframos en él gran parte de nuestras ilusiones, y porque nos encanta el fútbol, porque es un deporte muy sencillo, porque es un deporte muy atractivo, es un deporte muy dinámico, es un deporte muy bello, y el mexicano es lúdico, y al mexicano le gusta mucho el fútbol y le gusta mucho seguir a su equipo y es fiel a sus colores, y porque el fútbol pues es algo súper importante para los mexicanos. Tan es así que después de la debacle y la depresión por quedar eliminado el equipo mexicano en el campeonato mundial, en cualquier campeonato mundial, siempre se renueva la ilusión que viene acompañada de esa ilusión también de mercantilismo y de consumismo, porque al rato ya nos vienen a vender otra vez la camiseta para el siguiente campeonato mundial y la vamos a comprar y nos vamos a volver a ilusionar, aunque los antecedentes nos digan que lo más seguro es que no llegue al quinto partido. En el campeonato mundial no llegó ni al cuarto partido. Entonces, en el de Qatar. Así que, pues el mexicano es futbolero, le gusta la chorcha, le gusta la convivencia familiar, le gusta sentarse en torno al televisor para ver el partido, o le encanta ir todos juntos como sardinas en un coche al estadio a ver el partido, y porque parte de nuestra identidad y de nuestro sentido de pertenencia está en los equipos de fútbol de los que somos partidarios. ¿Es el Club América el equipo más grande de México? Yo creo que sí, yo creo que sí. Es un gran ganador de títulos, es una causa orgullosa, presuntuosa, opulenta, ganadora, divisora de opiniones, y yo creo que sí es el equipo más grande de México. Quisiera decir que el Guadalajara, pero el Guadalajara
que juega con puros mexicanos y eso me despierta simpatía. Ha dejado de ser un equipo protagónico, ganador constante, y el América le ha venido comiendo el mandado en los últimos tiempos. Tu once ideal mexicano de todos los tiempos. O sea, no importa, coge de todas las generaciones. Pues yo pensaría en Jorge Campos, creo que es el mejor portero que ha habido en México, por encima de Ochoa, por encima de Osvaldo Sánchez. Claro que está la Tota Carvajal también, pero eran otros tiempos. Yo creo que Campos ha sido el mejor portero. Yo pensaría en Claudio Suárez, en Rafael Márquez. Eh, pero vamos a quitar esta cosa. Es que entró una llamada. Pero tú Ah, me no te sigues viendo, preocupes. ¿verdad? Sí, no, no te preocupes. Pensaría vamos a pensar, qué lateral puede ser un lateral importante. Bueno, vamos a poner a Ramón Ramírez del lado izquierdo. Eh, del derecho pudiera ser este Chico Sánchez, por ejemplo. Digo, me estoy acordando ahora mismo, quizá no No, sea te el agarré en mejor. curva, yo lo sé. Sí, pero en medio pondría a Cuauhtémoc Blanco, a Benjamín Galindo, a, podría poner a Abel Pardo y pues Hugo Sánchez, eh, Chucky Lozano, tal vez podría poner por ahí a Aarón Padilla también. Pero bueno, me acordé así de memoria, No, no, seguro no, estoy dejando y fuera muchos importantes. te agarré en super curva. Le Sí, aclaramos a la gente. Y sí. internacional. Madre mía, pues me agarras todavía más en curva. Pero podría ser, ¿quién puede ser el mejor portero de la historia? Vamos a poner a Oliver Kahn. Yo pensé en Oliver Kahn igual. Oliver Kahn. Sí. Eh, ¿Quién puede ser? Ay, Dios mío, pues vamos a poner a Beckenbauer, a Facchetti, vamos a poner a Roberto Carlos. Eh, Ahora me acuerdo del otro lateral. Podemos poner en medio a, pues a Cruyff con Pelé y Maradona. Y adelante podemos poner a, déjame pensar, yo creo que podríamos poner a, a Van Basten. Eh, Ay, Dios mío, ¿quién podrá ser? Italiano, argentino. Pues pudiéramos poner a Iniesta, pero Iniesta podría jugar más como volante. Y me falta uno más. ¿A quién podremos poner ahí en esa otra posición? Porque ya mencioné a Pelé y a Maradona y a Messi. Pues a Cristiano Ronaldo. No sé cómo acomodarlos, los dijiste todo en la ensalada, pero ya los acomodaremos. Yo al único que hubiera puesto, creo que hubiera puesto a Zidane y a Puyol, Zidane. tal vez. Ok, sí, claro, porque yo más a Zidane, me incliné más por Zidane que por Puyol. Zidane, un jugador con técnica, con una elegancia extraordinaria, un gran jugador. Oye, Heriberto, ¿qué necesita México para llegar al quinto partido? Mm, no desconcentrarse, porque he estado a punto de llegar, pero pequeñas desconcentraciones lo han dejado fuera. Pero ahora ya con la realidad actual, yo diría que también una mayor calidad. Siempre ha habido un crecimiento y luego un retroceso, no un crecimiento sostenido, un avance y un retroceso todo el tiempo, todo el tiempo, no un crecimiento sostenido, pero más o menos en un cierto parámetro, pues sí había más o menos una constante de llegar por lo menos al cuarto partido. Ahora ni a eso. Entonces, yo a la falta de concentración añadiría la falta de una mayor calidad de conjunto como para aspirar a pelear con las potencias y llegar más lejos. Oye, Heriberto, a lo largo de tu carrera entrevistaste a muchísima gente, ¿no? ¿Podrías compartirnos cuáles han sido las entrevistas que más te marcaron? Digo, sé que por decir la de María Félix fue emblemática, también a Maradona me parece que entrevistaste. ¿Cómo fueron esas experiencias? Sí, hay muchísimas entrevistas, pues deben ser centenares.
de entrevistas, pero yo creo que, bueno, sí, la que más me marcó, la que más repercusión tuvo y la que más representó para mí, para dar un paso adelante, fue la de María Félix. Pero yo creo que la mejor entrevista no es tanto una en especial al personaje más importante, sino a, al personaje al que le puedo sacar más cosas, es decir, el que más me aporta, el que más me enriquece, el que más me contesta cosas que yo le pregunto. La mejor entrevista es aquella en donde el entrevistado te contesta lo que le preguntas, no necesariamente el más importante. Pero hay muchas que me han dejado satisfecho. Yo creo que la clave está en prepararlas bien, pero también improvisar sobre la marcha y no atenerse a un guión acartonado, inamovible, sino que también tener la flexibilidad para en un momento dado poder formular una pregunta que quizá no tenía pensada, pero que el entrevistado me dio pie a hacerla. Entonces hay muchas, muchísimas entrevistas, pero trato de que sean acordes a lo que aprendí de Jacobo y lo que aprendí también de un curso del señor Sawatsky en ESPN con respecto a una pregunta corta y abierta, una pregunta no demasiado larga, una pregunta donde la pregunta no induzca una posible respuesta del entrevistado. La pregunta tiene que ser corta y abierta, no tiene que ser un rollo largo, no tiene que tener un prolegómeno largo, no tiene que tener un planteamiento para, bueno, sí puede tenerlo, pero después pasar a la pregunta, pero hay veces que no hay que hacer más de una pregunta por ocasión. Entonces trato de llevar a la práctica eso para obtener las respuestas que quiero. Eso para mí es cátedra, creo que para nadie más, para mí eso es cátedra. Oye, Heriberto, ¿cómo era María Félix? Sensacional, sensacional. Si era altiva, si era un poco eh, discriminadora, pero era a la vez muy simpática, muy culta, muy inteligente, muy ocurrente, muy cariñosa. Tuve la fortuna de tratarla y de sentir su cariño y su reconocimiento, porque pues yo era un chavo de 23 años y de pronto Jacobo llegó y me dijo que María me quería conocer, cuando que lo lógico era que yo quisiera conocerla a ella. Y me veía en el noticiero todas las noches y me escuchaba en las corridas de toros en la televisión los domingos y tenía muy claro mi estilo y lo que yo decía. Y luego ella misma, sin quererlo, aportó ciertos términos raros que quizá no están en el diccionario, pero que me enriquecieron mi vocabulario en las transmisiones taurinas. Así que pues fue un orgullo muy grande conocer a una mujer como ella y tratarla en aquellos años. ¿Qué es la tauromaquia? Es un sentimiento, es una emoción, es un arte, es cultura, es tradición, es arte en movimiento bajo el peligro de morir. Eh, es una escuela de valores y es una actividad que si se sabe transmitir al niño para orientarlo debidamente, puede ser este niño encauzado para entenderlo como un arte y no como maltrato, ni como sadismo, ni como crueldad. Estos argumentos de los antitaurinos de que el niño es un violento en potencia si va a los toros o que se va a convertir en un asesino es absolutamente disparatado y falso. No hay ninguna comprobación psicológica o psiquiátrica que diga que un niño que va a los toros se va a convertir en un ser violento. Al contrario, los taurinos son seres pensantes, inteligentes, trabajadores, con valores, buenos padres de familia y amantes de los animales, aunque pudiera alguna persona pensar lo contrario. Oye, Heriberto, y bueno, dentro de la tauromaquia, los taurinos, ¿en dónde encuentran el arte? En la conjunción de toro y torero, en el sometimiento del toro, en el dominio del toro, a través de la quietud y el aguante y el valor y la inteligencia. Y hay un factor fundamental que es el temple, es decir, el acoplarte al ritmo de la embestida del toro, templar su embestida,
eh, hermanarte con el ritmo del toro, eso produce un acoplamiento, una amalgama, una comunión que despierta una belleza y que provoca y que crea una belleza efímera, momentánea. eh, y yo creo que eso es lo que busca el aficionado que va a los toros, emocionarse, vibrar, quedarse con algo importante en su corazón y en su alma. Y en ese sentido yo creo que evidentemente es un arte muy polémico, muy discutido, muy válidas las opiniones en contra, pero también muchas siento que están desinformadas esas opiniones o politizadas en el peor de los casos. Oye, Heriberto, sabemos que en la Ciudad de México, particularmente, hace relativamente poco prohibieron ya las corridas de toros. Desde el lado de los taurinos, ¿qué argumentos hay para que tanto la sociedad como el gobierno acepte nuevamente las corridas de toros? Yo creo que un argumento importante es basarse en lo que dicta la Constitución y basarse en lo que dicta la democracia y la libertad, porque esto es una iniciativa liberticida, antidemocrática, anticonstitucional. Yo creo que está prohibido prohibir y si hay quienes no gustan de este arte, pues tienen el derecho a no ir, pero no tienen por qué terminar con ese arte, con ese espectáculo, con esa fuente de empleo. Ahora mismo está cerrada la plaza y hay muchísima gente que se quedó sin trabajo debido a este amparo que procedió para mantenerla cerrada y yo estoy deseando que se pueda reabrir pronto, pero no solo por la tauromaquia, sino porque sería democrático y sería plural y sería abierto el poder devolver a una minoría su afición. Entonces yo creo que sería una doble ganancia por el lado de taurino y por el lado democrático. Entonces, pienso que debe volver esta actividad en función de las libertades individuales y de la libertad de hacer lo que cada quien quiera hacer, porque de lo contrario vamos a acabar haciendo lo que los políticos nos digan que hagamos, y eso es muy peligroso para una democracia. Oye, Heriberto, o sea, de qué manera crees que la tauromaquia, por un lado, y por otro lado, los ambientalistas pudieran como cohabitar eh, en esta sociedad? Yo creo que tenemos que cohabitar si somos civilizados y si somos inteligentes y si somos democráticos y si respetamos la forma de pensar del otro. De lo contrario, pues caeremos en los insultos y las frases hirientes por parte de los antitaurinos, porque es raro que un taurino emita un juicio o critique o insulte al antitaurino, y sin embargo sí ocurre en sentido contrario. Yo creo que son puntos de vista irreconciliables. Quizá el único punto donde pudieran coincidir es que se determinara que la corrida fuera sin la muerte del toro. A lo mejor el antitaurino ahí podría ceder y permitir, desde su punto de vista, o tolerar que continúe la fiesta de los toros. Pero como son dos puntos difíciles de conciliar y difíciles de empatar y de ponerse de acuerdo, yo creo que lo que tiene que emerger es que aunque no nos pongamos de acuerdo, tengamos la suficiente civilidad, el suficiente civismo y educación para poder convivir con quien no piensa igual que nosotros. Oye, y puedes decir, no matar al toro, ¿en qué impactaría la tauromaquia? Impactaría su ritual y su concepción actual. Yo creo que debe continuar como está actualmente. Eh, Pienso que es una forma digna de morir del toro, a diferencia de las formas indignas, repugnantes, reprobables y ahí sí crueles de dar muerte a miles y miles de animales de consumo humano en los rastros. Yo creo que aquí, por cada 7 toros, por cada toro que muere en la plaza, hay otros 6 o 7 vivos en la ganadería que viven en las mejores condiciones. Es un ecosistema, es una fiesta ecológica. Yo creo que no hay crueldad tampoco, si nos basamos en el significado de la palabra crueldad. Yo creo que el torero no es cruel con el toro, pero comprendo que hay sensibilidades, lo comprendo perfectamente y lo respeto, que no están dispuestas a ver morir al toro en la plaza. Oye, tocaste un punto bien interesante y me gustaría que lo platicaras, Heriberto, que hay, digo, hay personas que
no están informadas sobre cómo crece el toro de Lidia, ¿no? ¿Cómo funciona el tema de las ganaderías? ¿Cómo crece un toro de estas características? Crece en grandes territorios, con grandes cuidados, con excelentes vacunas, con excelente alimentación, con verdadero amor y veneración por parte del ganadero. Y además el espacio del toro lo es también para muchas otras especies animales. Y si el toro fuera, si las corridas fueran abolidas, pues esa especie se extinguiría porque únicamente existe para eso, aunque hay un segundo fin utilitario que es el del consumo humano, porque la carne del toro es perfectamente comestible también. Entonces, pues viven en las mejores condiciones y su instinto es atacar y su instinto es pelear y con su bravura pelea en la plaza de toros y entonces yo creo que en este sentido su vida digna termina también de manera digna peleando y si resulta extremadamente bravo puede conservar la vida. Que es el indulto, ¿no? Me parece. Correcto. Oye, Heriberto, y por decir, cuando un toro muere en la plaza, ¿se utiliza la carne de alguna manera? Sí, ¿Sí? fíjate que yo había crecido y sigo escuchando la teoría que dice, no, es que el toro se estresa mucho y la carne se endurece y no se puede comer, y esto es falso. Hace algunos años hice un reportaje para Televisa con los veterinarios de la plaza, con una explicación concienzuda y profunda sobre la consistencia de la carne, sobre la calidad de la carne. Hay que recordar que el toro ha sido alimentado con los mejores nutrientes durante 4 años, así que la carne del toro es perfectamente comestible. De hecho, el rabo de toro es un platillo muy solicitado en España, así como también la carne y las otras partes del cuerpo del toro son utilizadas para el consumo humano también, desde luego. Oye, Heriberto, Ponce o Morante, Morante, ¿sí? sí, sí. ¿Qué, qué opinas de Morante? Me parece alguien muy, místico, ¿no? Claro, místico, romántico, profundo, interior, artista, pero no solo artista, sino que también tiene valor. Muchas veces se cree que los artistas están medidos de valor, pero yo creo que este es el torero artista con más valor quizá de la historia y el que tiene más regularidad en la historia. No es tan intermitente como la mayoría de los toreros artistas, que Romero o el Calecero o el Paula, había que esperar mucho tiempo para verles un detalle. No, con Morante es una colección de detalles cada tarde y en ese sentido es constante, es regular. No hay que pasar 25 tardes para esperar una media Verónica de Morante. Se puede ver casi cada domingo, casi en cada actuación de Morante de la Puebla. Oye, y bueno, ¿cuál sería tu top 5 de toreros de todos los tiempos? Otra vez te pongo en curva, mi querido Heriberto, discúlpame. Yo creo que Manolete, Arruza, Manolo Martínez, eh, podría mencionar a José Tomás y a David Silvetti, y desde luego Morante, sí que fueron más de 5, pero son los toreros en los que pienso en este momento, pero podría agregar a Paco Camino también, por ejemplo, o Antoñete, eh, entre los grandes toreros que me ha tocado eh, presenciar en los últimos tiempos. Oye, y toreros mexicanos, Heriberto, ¿quiénes han estado? Digo, yo soy ajeno, la verdad, a la tauromaquia, pero pues es un poco de lo que he escuchado, ¿no? Siempre se escucha o Morante o Ponce, ¿no? Pero de mexicanos, ¿quién? Creo que por ahí andaba el Calita, ¿no? Bueno, Calita es un buen torero actualmente, sí, sin duda. Yo creo que de la historia, pues hay que hablar de toreros como, desde luego, Rodolfo Gaona, desde luego, Fermín Espinosa Villita, Lorenzo Garza, Carlos Arruza, David Liceaga, Solórzano, el Calecero, no sé si mencioné ya a Silverio, desde luego, eh, Jesús Córdoba, eh, Manuel Capetillo, desde luego, importantísimo, Manolo Martínez, Eloy Cavazos, Curro Rivera, Mariano Ramos, Arvillita, David Silvetti, Jorge Gutiérrez, hasta llegar al Sotoluco.
o hasta llegar a Joselito Adame. México es una cantera extraordinaria de grandes toreros. Eh, Desde luego, había mencionado yo anteriormente a David Silvetti, que es un torero que a mí me emocionó profundamente y me conmovió y me cautivó cuando toreó con el alma en aquellas sus últimas tardes, cuando estaba muy disminuido físicamente y con las rodillas destruidas, y sin embargo ponía el alma David Silvetti en cada faena. Heriberto, ¿qué tiene que hacer alguien para ser torero? ¿Cuál es la ruta? Tener vocación, tener valor, indiscutiblemente, porque más allá de las características de cada torero, de su forma de interpretar el toreo, creo que lo que primero se tiene que tener es un mínimo de valor para ponerse delante del toro. O sea, no cualquier persona se para delante de un animal de 550 kilos que se te arranca y que el piso retumba y el piso se mueve. Se necesita mucho valor para ser torero. Y la ruta es, yo creo que, pues, acudir a las escuelas taurinas sin que la escuela taurina te robe tu propia libertad de expresión, ir a las ganaderías y presentarse como novillero y seguir todo ese camino en el cual se necesita mucha suerte, ciertamente, muchas oportunidades, pero yo estoy seguro que quien tiene capacidad y quien tiene valor, no hay nadie que lo pueda detener para llegar lejos en el mundo de la tauromaquia. Heriberto, ya voy con las últimas preguntas. Estas serán preguntas bastante cortas. ¿Con qué personaje de la historia te identificas? Eh, Ay, caray, pues tendrá que ser pues, con Agustín Lara, Ok, eh, romántico, bohemio. romántico, bohemio, la cara ajada y flaca y chupada, y, y una forma de sentir y de vivir la vida un poco a la antigua. Yo creo que debía haber nacido en los 40. A mí me da miedo la ciudad, me molesta el ruido, me molesta la contaminación. Me hubiera gustado un tipo de vida más tranquila y pues quizá con Agustín Lara me podría identificar, además por la forma de ser y de comportarse del genio de la cara ajada, del músico poeta. ¿Quiénes son tus héroes en la vida real, de la vida real, Heriberto? Yo creo que mmm, mi padre fue el único héroe de la vida real, yo creo. Porque luego Jacobo fue como un segundo padre, como un maestro, como un abuelo, pero tanto así como un héroe, no tanto. Yo creo que mi papá lo fue, murió muy joven y me dejó una marca muy grande, ¿A qué edad murió tu papá, Heriberto? a los 53. Casi igual que el mío a los 56. Así que, Fíjate, fíjate, jóvenes. jóvenes. ¿Qué película marcó tu vida, Heriberto? Híjole, me encanta el cine, me fascina el cine, voy mucho al cine, soy cinéfilo. El cine me ha dado mucho, me aporta mucho, me enriquece el alma, me enseña cosas, me llena la vida, eh, me aporta nuevos colores. Eh, Y nuevos Hay muchas, lugares, ¿no, Heriberto? Nuevos lugares que... nuevos lugares, por supuesto. Eh, Hijo, es que hay tantas, tantas películas maravillosas. El hijo de la novia me gustó mucho. Ricardo Darín se me hace un actorazo argentino. Pero yo creo que una de las que más me motivaron en mi juventud fue Rocky con Sylvester Stallone. Wow. Esa película me hizo salir del cine queriéndome comer el mundo a puños, con la moral en alto, con una nueva vehemencia, con ganas de triunfar en la vida. Me llenó el espíritu, me llenó el alma, Rocky. ¿Y lo lograste? Eh, sí, eh, sí, siento que he hecho una vida productiva, una vida emprendedora, una vida con actividades, una vida trabajando en lo que me gusta, aunque mi estilo actualmente no sea el acorde a estos tiempos,
de gritos y sombrerazos. Pero sí, sí, sí creo que me marcó mucho y siempre he tenido, más allá de que soy medio depresivo, aunque pudiera parecer lo contrario, pero sí me ha dado un aire. Esa película quizá me sembró una semilla de emprender y de salir adelante y de hacer cosas y de escribir libros y de hacer las cosas bien y de hacer las cosas con gusto y tomármelas en serio. Y tres libros que te hayan marcado, Heriberto. Los Miserables de Víctor Hugo, porque siento que ahí está contenida, está compendiada eh, el ser humano y sus sentimientos y sus acciones. El ser humano está ahí en cada página de Los Miserables. Eh, los 12 cuentos peregrinos de García Márquez mencionaría también. Y hace poquito leí un libro es Enrique Serna, ¿verdad? Enrique Serna, Sí, sobre este periodista de Negri, que ujú. era corrupto. No lo conozco, la verdad. Ah, te lo recomiendo muchísimo. Eh, no me estoy acordando el nombre, pero sí me acuerdo del contenido y de cómo me bebí ese libro y cómo no podía parar de leerlo. Pero hay tantos libros enriquecedores. Me gusta mucho la historia de Cristo, de Giovanni Papini, Ujú. eh, pero tantos, tantos libros interesantes que te dejan algo y que te dejan huella y que te dejan un vocabulario más amplio. Eso me gusta de los libros también. Sospecho que te gusta mucho la poesía también. ¿Te gusta Borges? ¿Qué te Sí, me gusta? gusta Borges, sí, claro que me gusta Borges, me gusta El Aleph de Ujú. Borges, lo que más me gusta de Borges, me gusta La Tregua de Benedetti mucho. Uf. El amor, las mujeres y la vida, ¿lo has leído? No, De Benedetti. Te la voy a ah, mandar. hoy mismo, Te la voy a regalar. por favor, encantado, gracias. Sí, yo creo que en los libros, bueno, hay autores taurinos que me han marcado muchísimo, muchísimo, porque he escrito mucho de toros más que de otras cosas, Ujú. pero el tema taurino tiene literatura y tiene poesía, y tiene este aire poético, ¿no? Entonces, Pepe Alameda me marcó mucho. También me gustó mucho Carlos León, la forma de escribir de Carlos León, que escribía en el Novedades, las cartas boca arriba, que eran sus crónicas dirigidas a un personaje. Entonces era una crónica en forma de epístola, en forma de misiva, en forma de carta, dirigida a un personaje, con una pluma muy simpática, muy irónica, muy fina, muy agradable, muy buen escritor. Autor de los diálogos adicionales de las películas de Cantinflas, por cierto, Carlos León. Órale. Y me marcó mucho Carlos León para escribir y desde luego Pepe Alameda también. Pero siempre he querido tener yo mi propio estilo y sobre todo al hablar y al narrar corridas no me quiero parecer a Pepe Alameda, ni a Paco Malgesto, ni a nadie. Eso me parecería muy vulgar. Hay un libro, ay, ¿cómo se llama este torero? Bueno, su libro se llama Navegante, ¿no? Que fue el Ah, toro de José Tomás, el el toro toro navegante, ¿no? que le quitó el ojo, ¿no? Sí, Ah, bueno, ese es, ¿cómo se llama? bueno, hay varios. Marinero, ¿cómo se llamaba este toro? Juan José Padilla puede ser, Sí, creo que fue o Padilla. Padilla Padilla que usa un Maravilla, parche. Padilla Maravilla, ¿no? Ah, Sí, puede ser, sí. Un torero, creo, un sobreviviente del torero extraordinario. y me Sí. parece que No lo, él, no, lo, no lo he leído, pero conozco muy bien la historia de Juan José, que es un hombre muy profundo y muy intenso en la vida y con una gran forma de enfrentar la vida. si no me equivoco, él escribió un libro, creo que sí se llamaba Navegante, el toro que le quitó perdió el ojo, No, me parece, Navegante ¿no? fue el toro que le pegó la cornada muy grave a José Tomás en Aguascalientes. Ah, pero Sí, sí hay un libro, ¿no? Sí hay un y hay libro un libro de, que sí. escribió José Tomás sobre Navegante, sí, 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 Ah, con otros autores, sí, efectivamente. pero bueno, justamente yo sabía de ese libro, pero bueno, qué bueno que me lo corregiste, Heriberto. Oye, Heriberto, hace ratito mencionaste que de plano la banda no te daba, pero ¿qué opinas del fenómeno del reggaetón? Mm, fíjate que me agrada su ritmo y me gustan algunas de sus letras, aunque también hay unas con mucha misoginia, con sexismo, con muy explícitas.
que rayan en la vulgaridad, pero yo del reggaetón más que las letras, creo que me quedaría con el ritmo. No me desagrada el ritmo del reggaetón, sin llegar a ser reggaetonero, pero no me desagrada. Oye, Heriberto, ¿qué tiene que hacer alguien que se quiere dedicar al periodismo y particularmente al periodismo deportivo? Pues yo creo que tener esta vocación, eh, saber cómo desbrozar la información, cómo dar la noticia, aprender a opinar con responsabilidad, con respeto, sin burlas, con conocimiento de causa, estar empapado de la información todo el tiempo, porque esto te permite tener a la mano la actualidad para poder manejar la información. Entonces yo creo que esas son algunas de las características más importantes que hay que tener. Pensar antes de hablar, pensar antes de escribir, porque ahora sé que hay muchas precipitaciones al hablar y al escribir. Se escribe cualquier cosa, se cree cualquier cosa, se da por real cualquier cosa y está faltando esa pequeña pausa en el tuitero para meditar un poco si lo que está leyendo es cierto o no y para formarse un criterio y para pensar un poquito más su opinión. Hay mucha precipitación eh, que es natural en tiempos de prisa como los que vivimos. Heriberto, como última pregunta, si mañana no estuvieras, ¿cómo te gustaría que te recordáramos? Pues yo creo que pues como una buena persona, y como un buen profesional y como un buen padre de familia. Eh, pues esa huella me gustaría dejar, aunque claro que es imposible controlar la opinión de todo mundo, ¿no? Cada quien tendrá una opinión sobre uno, conociéndote en persona o no, porque al ser una persona pública, pues uno se forma una idea y es muy válida, una percepción de la persona con la que estás tratando o la que ves en la televisión. Pero, pues sí, me gustaría dejar una buena imagen, una buena huella, un, pues un buen ejemplo para mis hijos. Sí, sí, sí me importa, claro que me importa. ¿Cuántos hijos tienes? Tres. Heriberto, de verdad no sabes cómo agradezco tu tiempo. Desde que te conocí en persona el año pasado, la verdad es que eres un tipo espléndido, eres una persona con un criterio bastante elegante para enfrentar el periodismo, tu trabajo. Te admiro muchísimo Muchas gracias. y agradezco profundamente que te hayas dado pues, el tiempo de estar aquí con nosotros, mi querido Heriberto. Encantado, Javier, muy amable. Muchísimas gracias por tus preguntas, por tomarme en cuenta. Me falta acordarme de la canción de Luis Miguel, pero ahorita nos vamos a acordar. Me escribes y la ponemos Sí. aquí. Pues Heriberto, te mando un abrazo gigantesco. Gracias, Javier. Qué gusto, igualmente.